11:36, retornamos en nuestro rumbo, sin rumbo. No vamos a llegar a ninguna parte. Somos un barco sin vela. Somos un barco sin capitán. Ya, vamos a saludar a nuestro invitado, lo habíamos anunciado, aquí está Matías Cruzat, nuestro periodista. Él es un especialista en muchos temas de conversación, porque le vamos a poner más cultura a este programa, ¿ya? Sí. Primero, Matías, saludarte a ti. Hola, Katy, estás tan lejos. Estamos lejos. Manda fruta, Katy. Tenemos que mantener distancia social, ¿ya? Así, está bien. Estamos muy bien. Matías, yo creo que también tendrías que tú contarle a la gente... ¿Por qué estás aquí, Matías? Estoy acá por una petición del productor. No, es importante saber también que te vamos a tener acá en nuestro programa hablando de temas tan importantes como, por ejemplo, la economía, el libre mercado. Primero, partiendo, saludándote y también definiendo en qué se trabaja. Sí, mira, la idea era tratar de ir generando un poco de educación cívica en la población. Todo esto en vista del contexto en el que está actualmente el país. Se escucha mucho ahora que tenemos una elección presidencial el tema de cambiar el modelo económico que tiene nuestro país, el modelo neoliberal. Pero mucha gente no sabe en qué consiste el modelo neoliberal. Escucha el término de libre mercado, pero no sabe más allá en qué consiste, cuál es el rol del Estado, el tema de que aumenten los precios muchas veces. Y bueno, la idea de esta sección va a ser un poco profundizar cómo nace este tema del libre mercado, cómo ha pasado también distintos modelos económicos en el país. En un periodo, por ejemplo, de lo que fue posterior a la Guerra Mundial, tuvimos un modelo que vamos a estar viendo más adelante, y ya también otras alternativas que se han implementado en otros países, que es el modelo de economía planificada, que impera principalmente en países, por ejemplo, de corte comunista. Pero vamos a estar viendo los pros y los contras de estos modelos a continuación. Así que vamos a remontarnos un poco también a lo que me gusta, que es la historia. Ahora, dejar en claro, yo no soy experto en esta materia, soy solamente un simple mortal que quiere aportar un granito de arena a la gente. No eres especializado, entonces... No soy especialista. No hay nadie que me certifique, salvo la universidad. Tome su título, usted es licenciado. El posavasos que tenía... Bueno. De hecho está perdido. Licenciado, oiga, doctor. ¿Qué es una economía de libre mercado? Mira, vamos a continuación a pedirle a nuestro productor que vayamos ahí generando, porque preparé unas diapositivas con mis crayones de colores. Vamos con la diapositiva para ir un poco conversando. El contexto. Libre mercado, sí, principalmente un sistema económico que profesa la libertad, un intercambio finalmente comercial entre agentes que son los consumidores y también los proveedores. Aquí los individuos tienen libertad finalmente de escoger qué cosas comprar, dónde comprar. Pasa lo mismo con el trabajo, dónde trabajar. Y las empresas toman finalmente decisiones que van o que ellos consideran lo más conveniente para el negocio de ellos. Ellos definen cuánto van a producir, en cuánto plazo, y al mismo tiempo a qué precio van a vender y a quiénes les van a vender, porque, no sé, hay muchos productos que tú puedes encontrar, quizás llevándolo al caso cotidiano, una cierta marca que tú puedes encontrar en un determinado supermercado. Entonces se genera también este tipo de libertad de lo que tanto se habla. Ahora, pasando un poco más adelante, ¿cuál es el rol del Estado en este caso? Porque en una economía del libre mercado, y como lo indica libre, el Estado en este caso, vamos a pedir aquí que pasemos a la siguiente diapo, el Estado aquí tiene nada más que un rol fiscalizador. Interviene solamente en supervisar ciertas actividades. O fiscalizar, pero no interviene, por ejemplo, en lo que es la fijación de precios. Que es algo que nos hace mucha falta. Que es algo que se hace falta en vista de la inflación. O sea, hoy tuvimos un nuevo incremento también de un 0,5. Entonces, claro,
el Estado más allá deja funcionar el mercado. Por eso es libre mercado. Por eso es libre mercado, que finalmente los empresarios definan los precios y también que los consumidores tengan la libertad de escoger lo que les es más conveniente. Claro, y es el libre mercado, Matías, finalmente este sistema que te da la posibilidad, la libertad, pero no el derecho finalmente. Claro. Pero no hay garantías en no hay el libre garantía. mercado. Bueno, ¿de qué manera interviene el Estado? Acabamos de decir que es un rol meramente fiscalizador, que no interviene en la fijación de precios, no le dice a usted, señor de apellido alemán, quizás usted va a tener que vender el kilo de arroz a un determinado precio para que sea conveniente para los consumidores. No, solamente se ocupa de fiscalizar a través de distintos organismos que existen actualmente. Claro, que se esté llevando a cabo. Claro, los cuales vamos a ver a continuación, porque está, por ejemplo, la superintendencia en distintas materias. Hay superintendencia de educación, de salud, de casino, ahí están las entidades fiscalizadoras. De pensiones, la Fiscalía Nacional Económica, que fue la que finalmente destapó el tema del gas. Claro. Cuando ellos emiten este informe indicando que estas empresas finalmente estaban vendiendo en un exceso de precio y estaba sugiriendo, porque lo que hizo fue sugerir al Estado la prohibición de la venta de estas empresas minoristas, digamos, a la población. Está el Tribunal de Libre Competencia también, que es el que regula que no hayan colusiones, como las que tantas hemos tenido, ¿no?, en materia de medicamentos, de pollo, de papel higiénico, en fin. Y también está la Comisión del Mercado Financiero y el Banco Central. El Banco Central lo que hace finalmente es, aparte de fijar la tasa de interés de los bancos, es un ente autónomo. Finalmente el presidente de la República junto con el Congreso lo que hacen es nombrar a los miembros, a la comisión, al presidente en este caso, que actualmente es Mario Marcel, y en este comité finalmente ellos van proyectando cuánto es lo que puede crecer Chile, fijar las tasas también a los bancos, al resto de bancos, si tienen que aumentar o disminuir. Realizan sugerencias, no necesariamente los bancos tienen que acatarlo. Claro, porque casi todos tienen sus tasas... Sus márgenes, claro. Todos aplican la máxima y, por cierto, hay subterfugios que utilizan las entidades financieras para poder saltarse estas limitaciones. Y lo otro, el Banco Central es un organismo autónomo del Estado. O sea, el presidente en este caso no interviene en las decisiones del Banco Central. Eso hay que dejarlo claro. Bueno, y a través de estas entidades, finalmente el Estado regula, o más que nada fiscaliza el mercado. Ahora, ¿dónde surge todo esto del libre mercado? Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la historia? ¿A quién se le ocurre la idea del sistema económico? Europa. Nos vamos a remontar al viejo continente, año 1771, por ahí, 1750 y algo. Hay un término que se llama laissez-faire, que es dejen hacer. Y si lo traducimos, dejen hacer. Se remonta en un contexto francés en el cual los franceses pedían libertad, digamos, de producir, de vender, y al mismo tiempo le decían al gobierno: ustedes déjennos a nosotros trabajar tranquilos, usted no se intervenga, nosotros, digamos, nos regulamos. Y ojalá con el mínimo pago de impuestos o nulo pago de impuestos. Claro, nosotros damos pega, así que ya véanse con... Año 1751. ¿Qué pasa? Aparece ese señor que ustedes ven ahí, que es Adam Smith, quien plantea finalmente y desarrolla más el término de libre mercado. Esto en el contexto ya de la revolución industrial, donde se estaba ya viendo todo lo que es la producción en serie, en cadena, en masa. Y plantea este término de la mano invisible del mercado, que es finalmente que el mercado se regula solo por una mano invisible que está basado en la oferta y demanda de bienes y servicios. Esto ya es en el año 1776. Y este modelo finalmente comienza a hacerse popular, comienzan distintos países a adoptarlo, entre ellos países latinoamericanos, y logra tanto empuje que cuando ya
termina la Segunda Guerra Mundial, se viene la gran hecatombe económica, que es la crisis de 1929. ¿Por qué menciono este punto de inflexión? Porque en vista de esta crisis económica, que también era libre mercado, donde los países también tenían una gran interacción económica con países extranjeros. La venta, por ejemplo, acá en Chile durante la Primera Guerra Mundial del salitre era el principal sustento que tenía nuestro país en esta materia, en materia económica, era, digamos... Pero una vez terminada la Primera Guerra Mundial, Chile era muy dependiente en este sentido del comercio europeo y también el comercio americano. Entonces, viene esta crisis y uno de los países más afectados en la crisis del 29 fue específicamente Chile. En ese momento estaba de presidente de facto Carlos Ibáñez del Campo, el cual no logra hasta cierto punto manejar la situación económica de 1927 a 1931, termina renunciando. Ahí dejé una imagen de la Primera Guerra Mundial, digamos, en contexto de que estamos en ese periodo. Y bueno, pasan presidente hasta que llega Pedro Aguirre Cerda en 1938. Con una idea, y él bastante crítico de la gestión económica que habían tenido los presidentes entre medio, ahí entre Carlos Ibáñez del Campo, de cómo se había manejado. Entonces, si bien Carlos Ibáñez del Campo igual comenzó a establecer un nuevo modelo económico, se desarrolló más en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, que es el que vamos a ver a continuación, que se llama ICI. Es una sigla. Eso te iba a preguntar. Es una sigla que es industrialización por sustitución de importaciones. ¿Qué es lo que pretendía finalmente el país en este caso? Era producir, fomentar la industria a nivel nacional para no depender justamente de las importaciones de otros países. Claro. Entonces nace Corfo en el año 39, cuyo principal objetivo era producir estrategias de diversos tipos para ir fomentando la producción nacional. Exacto. En este caso en materia de agricultura, de ganadería, minería, entre otros. Y durante periodo... Y por eso vemos un poco el rol que cumple Corfo hoy en día también. Bueno, y con este modelo ICI también, algo importante a destacar es el rol del Estado, que finalmente tuvo un rol más activo en la economía, dejando de potenciar y de generar también entes económicos. Y un Estado también más benefactor, porque con la crisis económica, o sea, los pobres se volvieron más pobres y hubo que ir obviamente en ayuda de estos grupos. Entonces, durante este periodo se crean varias empresas, IANSA, por ejemplo, LAN, Entel, entre muchas otras. De hecho, hay una lámina donde están... Bueno, la CTC partió por ahí también. Donde están, digamos, las principales empresas grandes que perduran hasta el día de hoy, ya la mayoría de ellas privatizadas. Vamos a comentar un poco de eso más adelante. Pero el modelo ICI finalmente lo que abocaba era que el país fuera capaz de producir materias de transformar las materias primas que tenía, industrializar. Claro. Entonces se crea, por ejemplo, la CAP, ENAP, IANSA, Entel, Convesa, LAN Chile, ahí están más o menos por los años. Endesa, cuando la electricidad era chilena. Era chilena, sí. Bueno, y acá lo que les mencionaba, el Estado finalmente se convierte en un ente más empresarial porque crea estas empresas que dependían del Estado. Es un sistema bastante proteccionista que buscaba promover bienes y servicios nacionales, o sea que la gente prefiriera obviamente lo nacional. Y asimismo un Estado benefactor que tenía por principal objetivo también la superación de la pobreza. ¿Por qué menciono esto? Porque van a ver que tiene algunos aspectos similares en otro modelo económico que vamos a ver un poquito más adelante. Claro. Pero, bueno, fue hasta cierta medida un éxito, se logró sortear, de hecho, uno de los lemas que tenía el presidente Aguirre Cerda era gobernar es educar y pan, techo y abrigo, que finalmente tenía el objetivo de que el Estado pudiera brindar un estado de bienestar. Un bienestar económico a la familia. Pero llega el año 1955, donde esta vez de manera legal llega nuevamente a la presidencia Carlos Ibáñez del Campo y dice ya,
estamos mejor y nos vamos a abrir al mundo. Entonces se genera este espacio, ¿no?, de volver a tener una economía más libre. Y más o menos durante este mismo periodo, en el año 55, la Universidad de Chile firma un convenio con la Universidad de Chicago. Porque esta casa de estudio estadounidense tenía un gran punto que era, o tenía un gran avance en lo que era teoría económica. Entonces aquí lo que hizo la Universidad de Chile es dar el espacio a que gente de acá se fuera a estudiar estudios de posgrado a la Universidad de Chicago, y se genera, digamos, o implementan aquí ya durante la época de la dictadura el modelo neoliberal, que es el que tenemos actualmente y el que, por ejemplo, algunos candidatos que se mencionan, bueno, Gabriel Boric lo ha manifestado, lo quieren cambiar. Ahora, no necesariamente lo quieren cambiar por el modelo que vamos a ver a continuación, que quizás es el temor que algunos tienen. Claro. Pero se genera, y aquí por este vínculo que tiene la Universidad Católica con Chicago, se conocen a los Chicago Boys, o sea, los chicos de Chicago que fueron a estudiar y toman toda esta teoría y la implementan acá durante la época del 73 al 91, donde todas estas empresas que vimos, Yansa, LAN, Endesa, se privatizan. Sí. Y se venden a precio de huevo, o sea, al mejor postor. Claro. Exacto. Entre el 85 y el 89 se privatizaron cerca de 30 empresas, solamente en ese lapso, o sea, un periodo bastante corto. Bueno, y es ahí, Matías, donde hay un retroceso enorme también en esta creciente industrialización de Chile, ¿no? Donde, como dicen los más viejos, ¿no? Aquí se fabricaban autos, mijo, aquí claro, se hacía de todo. Y hoy en día, y para complementar... Ahora somos nada más que un país exportador de materias primas. Es parte de este sistema económico, el empequeñecer el Estado, es parte de su propósito, achicar un poco el Estado para que no se meta tanto, claro, o es parte como consecuencia del sistema. ¿Cómo va a ir? Mira, aquí vamos a ver algunas ventajas y desventajas que tiene este modelo. Principales ventajas, que existe la libre competencia. Sí. Ahora, esto también puede generar quizás una contra, que muchas veces a las pequeñas empresas le cuesta mucho competir con las grandes en cuanto a nivel de producción y todo eso. Por eso la libre competencia. Sí, libre comercio. Si se ponen a ver, es libertad, de un concepto que se repite mucho, sí, porque es libre mercado. Libre precio. O sea, que estábamos hablando, tasa, precios, son las sí, siempre va a ser variable. Finalmente aquí la gente sabe qué comprar al precio que le sea más conveniente. Libertad de comercio y también la libertad de consumo. Yo sé lo que quiero comprar, si es que puedo. Y compro donde yo si es que tengo finalmente los dineros, claro, que es parte también de sus desventajas, porque por ejemplo se genera una desigualdad económica. Es un modelo bastante desigual, donde los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Hay una escasez de bienes, por ejemplo, los bienes y servicios son limitados. Claro. Bueno, es parte de la economía, que finalmente la economía se trata de ver cómo con bienes y servicios limitados tienes que satisfacer las necesidades básicas del ser humano. Se generan periodos de inestabilidad económica, por ejemplo, recesiones, ¿no? Lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, la inflación, y las empresas también imponen condiciones muchas veces a su favor. O sea, hay empresas que llegan a ser tan poderosas que se terminan comiendo a las empresas más chicas. Se genera un monopolio, ¿no? Incluso ponen en jaque el Estado. Claro. La palabra del monopolio está como hoy en día bastante utilizada por muchos consumidores, claro, y también del comercio, cuando dicen, oye, pero si él tiene el monopolio. Claro, ahora, el concepto monopolio también, para explicarle a la gente, monopolio quiere decir que finalmente es una empresa la que tiene un mayor dominio en determinada área. Claro. Por ejemplo, Katy pone un negocio de, no sé, aceite, por poner un caso, y Walter también tiene un negocio de aceite, pero el negocio de Walter en este caso quizás es mucho más rentable porque lleva más años, tiene una mayor producción, y le dice a Katy, ¿sabes qué, Katy? Tú vendes quizás a un precio mucho más económico, no me conviene, te quiero comprar, digamos, tu empresa. Y Walter le compra la empresa a Katy de aceite. Y finalmente Walter
va a tener el monopolio en esta área. Competidor la mentalidad de tiburón, ¿no? De comerse al más chico. Exactamente, por ahí va la cosa. Oye, pero este tema del monopolio es bien interesante porque muchas veces la gente cree que se aplica a productos de consumo. No, a bienes también. Pero hay bienes y servicios también. Claro, por ejemplo, en el mundo, no sé, del software, toda la gente cuando prende un computador dice Windows. Claro. Ahí hay un monopolio que está implícito y cuando ya finalmente el uso es tan masivo que cuesta salir de un monopolio casi asimilado. Claro. Sí. Es complejo el tema económico. Bueno, ese era al menos con estos dos modelos. Vamos a continuación a revisar otro modelo económico, que es el de economía planificada. Eso te iba a preguntar. ¿Cuándo hablamos de es una antítesis. La economía planificada? Es completamente lo contrario a lo que acabamos de ver. Ahí puse dos imágenes, uno que se parece mucho a Walter por la barba, el de sí, pero me falta más pelo. El del lado izquierdo, y al otro por ahí va, Walter, tenemos a Lenin. Bueno, el modelo de economía planificada surge justamente con la revolución bolchevique en la antigua Unión Soviética. Para este modelo no existe la propiedad privada, todo es público, todo es finalmente del Estado y cualquiera puede hacer uso de ello. Karl Marx, en su libro El Capital, donde hacía principalmente la crítica al sistema que estábamos revisando previamente, exponía y proponía que el Estado tenía que expropiar todos los medios de producción y también a los privados, y esto con el objetivo de hacerlos públicos, y se basa finalmente en las decisiones que el Estado tiene. Aquí el Estado tiene el rol fundamental porque es el Estado finalmente el que regula todo. Aquí, a diferencia del otro modelo, que el Estado solamente era un fiscalizador que no intervenía en el mercado, no intervenía en la economía, aquí el Estado fija los precios, reparte las lucas, produce y fija también la cantidad de producción. Entonces vamos a ir un poco más adelante viendo cuáles son las facultades y los pros y los contras también que tiene este modelo, que es el de economía planificada. Un modelo que se utilizó mucho en países que mencionaba de tendencia comunista, pero que actualmente sigue vigente en un país, Corea del Norte, del líder supremo Kim Jong-un. Sí. Mira, aplica este modelo. Mi líder supremo. Sí, líder supremo. ¿Tu líder supremo? Claro. Marcos le tiene un póster ahí. Tengo una foto de Kim en el parasol del auto, ahí lo miro todos los días. Oye, vamos a continuación a ver, avanzando un poco más de este modelo de economía planificada. Sí, démosle para terminar la idea. Dijimos que el Estado finalmente era el que fijaba los precios, el que decía finalmente libre comercio, cuánto producir, y vamos a ver a continuación las ventajas y desventajas que tiene esto. También los precios límites también los fija el Estado. La ventaja es que en este modelo hay una renta equitativa, o sea, se reduce un poco esta brecha salarial que existe, que es muy evidente en el caso del modelo que vimos previamente. Hay una alta tasa de empleo, y un bajo también nivel de paralizaciones, porque se supone que las condiciones por lo general tienden a ser más estables. Lo malo, y tiene un poco que ver con esto, es que finalmente uno no decide dónde trabajar. El Estado te asigna tu trabajo. Por ejemplo, a Walter le gusta mucho el área informática, entre muchos temas. Pero no necesariamente el Estado le va a decir, usted, señor Walter, voy a ir a un aserradero a claro, palos. vaya a sacar, vaya a un huerto y coseche, por ejemplo. Claro. Entonces, Walter, que tenía todo este conocimiento, se pierde el conocimiento. Me fui a la vez. Sí. Oye, Matías, cuando alguna vez se hizo una planificación en cuanto a la economía, porque estamos viendo las ventajas y desventajas, que de cierta forma, si eso se aplicara, sería distinto. ¿Alguna vez como gobierno se ha hecho una planificación económica? ¿Acá en Chile? Sí. Mira, lo más cercano que tuvimos, o sea, se generaron expropiaciones, digamos, previo a lo que fue o sea, durante los primeros años del gobierno de Salvador Allende. Pero no sé si Allende finalmente quería replicar este modelo económico acá al país. Lo que pasa es que era más socialista, que es otro concepto. Es otro concepto. Finalmente acá en Chile el Partido Socialista
a ver, se deriva, aquí entrando ya en materia política, pero hubo un momento en que el Partido Comunista Chileno, que es uno de los más antiguos a nivel país como gremio, el Partido Radical, el más antiguo que tenemos actualmente, finalmente apoyó hasta cierto punto lo que era el comunismo puro, que era de Rusia, ¿no? Que venía de allá. Y algunos, en este contexto histórico, algunos militantes de este partido, el Partido Comunista, no les gustó y se fueron. Y formaron su propio partido, que es el Partido Socialista. Se descuelgan un poco. Se descuelgan, de ahí, ¿no? Pero a la vez también llegaron miembros de partidos, por ejemplo, que eran laboristas, en este caso de trabajadores, sindicatos, se nutrió un poco de eso. Pero claro, el modelo que finalmente Allende, claro, expropió ciertos terrenos o propiedades que eran finalmente privados. La reforma agraria también, que venía del gobierno anterior. Claro, en el gobierno de Frei Montalva, donde se llevó a cabo la reforma agraria. Pero acá quizás lo más similar, donde el Estado tuvo un rol fundamental en la economía, fue el modelo ISI. Por eso quería más o menos hacer el nexo, que tiene algunas cosas similares al tema de economía planificada. Algunas, no es completamente igual. Vamos a volver ahora, ¿cuáles son las desventajas que tiene el sistema de economía planificada? De aquí ustedes se van a dar cuenta de algunas cosas. Miren. Bueno, las ventajas, para ir cerrando, en ventaja de economía planificada, que se asegura las necesidades básicas de las personas. O sea, están cubiertos en materia de vivienda, de educación, de salud, pero no necesariamente son de buena calidad. Claro. Eso hay que dejarlo claro. Porque puede ser planificadas. Puede ser para todos, pero no necesariamente tiene que ser bueno. Claro. Mientras que las desventajas, bueno, es una excesiva burocracia, porque al Estado intervenir tiene que fijar una gran cantidad de cosas, lo cual hace que los trámites sean muy lentos. La alta tasa de corrupción, aunque no lo crean, también hay de algunos gremialistas o sindicalistas que finalmente aprovechan su estatus y viven mejor que el resto, lo cual finalmente va en desmedro de lo que plantea este modelo por sus bases que tiene de ser un modelo finalmente desarrollado por el comunismo. La falta de incentivo. Yo creo que eso es algo clave. Tú, Katy, tienes que desarrollar el trabajo y que estás haciendo por la misma cantidad de plata y te podemos dar más funciones, pero tienes que seguir trabajando por las mismas lucas, como se dice. Me detengo ahí, Matías, porque claro, esta falta de incentivos tiene que ver también por cómo nosotros asimilamos hoy día el trabajo, claro. Porque es un trabajo individualista, es una carrera personal, donde yo trabajo más, hago más méritos o estudio más y voy obteniendo mejores resultados económicos por mi pega. Se pagan horas extras, por ejemplo. Exacto. En cambio, en este sistema económico ligado al comunismo, yo estoy trabajando por mí y por todos mis compañeros. Claro. Entonces yo cuando desarrollo un rol, un trabajo, una pega, un médico, por ejemplo, no estoy solamente trabajando para enriquecerme yo, sino que estoy trabajando porque mi trabajo... Es un bien común, finalmente. Claro, genera un bienestar común y a ese trabajo yo recibo una cantidad de dinero que me va a permitir a lo mejor comprar muy pocas cosas. Claro. Y ahora la última desventaja que tiene este modelo de economía planificada, la vamos a ver a continuación, y tiene que ver principalmente con la falta de libertad. O sea, en cuanto a producción y en cuanto a empleo. Lo que mencionábamos previamente, o sea, Walter no decide dónde trabajar, se le asigna el rol. Y en cuanto a producción, muchas veces tienes que comprar lo que hay nomás. O sea, claro, si existe una sola marca... El abanico se achica mucho. Claro. Bueno, eso era finalmente lo que teníamos que exponer. Sí, buenísimo el tema... Ahora, hay un modelo mixto, que eso ya podría quedar para más adelante, para revisarlo, porque yo lo que he visto finalmente en el último tiempo es una campaña del terror grande con los candidatos principalmente de izquierda, donde dicen no, que nos van a quitar la libertad. Es complejo. Nos van a cambiar el himno, Matías. Claro, ¿Sabes lo que es eso? Es complejo, probablemente... En lo que se vaya a enfocar alguno de estos candidatos es en aumentar quizás lo que es el impuesto, pero no creo, porque este modelo
para que lo esté utilizando un solo país, tiene más contras que pro en este sentido. Claro, no apoya mucho la idea. Claro, pero hay un modelo mixto que toma cosas de cada uno. Es lo que pasa cuando la gente, para ir cerrando también, compartimos este tema, ¿no? Siempre conversamos de lo mismo. Hay países como en Europa, países muy chicos que no tienen recursos naturales, claro, y que han aplicado este sistema mixto donde de cara hacia el empresariado está esta libertad de poder producir, de poder generar empresas, de cierta libertad económica, pero luego de cara a la ciudadanía está esta protección social, ¿no? Que viene de este otro sistema, ahí donde está la mixtura, claro, finalmente. Sí, o sea, bueno, para nadie es un misterio que finalmente el modelo actual del neoliberalismo es el imperante a nivel mundial. Bueno, salvo por este caso Corea del Norte que mencionaba previamente, pero si tú te fijas, China, si bien en sus bases es completamente comunista en cuanto a ideología, tiene un modelo completamente libre mercado y neoliberalista, o sea, es una de las principales, algunos decían que ya es la mayor potencia a nivel mundial. Entonces, claro, hay que ir haciendo ahí ciertas distinciones también. Sí, yo creo que quizás, bueno, tú planteas el tema, pero de pronto para un próximo programa hablar de este sistema mixto y los casos de éxito que son mayores y más sostenibles en el tiempo, porque también se toma un punto importante que no alcanzamos a tocar en función del tiempo, que es el cuidado del entorno, donde el sistema capitalista hoy en día no considera a la naturaleza o al entorno como un área de protección o de supervivencia, sino que más bien un bien de consumo. Sí. Ahí con eso quedamos. Como dato, Japón, si no me equivoco, o las ciudades de Singapur, por ejemplo, Hong Kong, son los que en su materia más pura tienen el modelo neoliberal actual, o sea, de libre mercado, pero con una conciencia finalmente donde la brecha salarial es más equitativa, de hecho prácticamente no hay una gran brecha, y el tema del cuidado del medio ambiente, que es algo que se critica de este sistema principalmente y que, si ustedes se han dado cuenta, ha estado presente en el último tiempo y es transversal en los programas de gobierno de la mayoría de los candidatos a la presidencia. Así que ese era el aporte y ver con qué podemos seguir ya a futuro. ¿Qué agüita le echamos al mate? Gracias. Sí. Matías, de verdad, contarle a nuestra gente que vamos a estar con él hablando de estos temas tan importantes, porque también tenemos que saber cómo estamos viviendo, cómo nuestro país se planifica en cierta forma. Por eso yo le hacía la pregunta a Matías si alguna vez se ha visto esta planificación económica. Yo creo que es un modelo que en algún momento debiese existir, ojalá que con algunas modificaciones. Con algunas modificaciones, exactamente. Gracias, Matías, gracias por acompañarnos. Ahí tuvimos un poco de historia nos y pasamos llevarlo. Un poco en el tiempo. Sí, nos pasamos, pero también es importante mantener este tipo de información de cultura, historia y todo. Así que muchas gracias, Matías. Ya. ¿Cuál será el tema pronto? Lo vamos a definir con Patricia y le vamos a preguntar de que sea lo ideal es que sean igual temas que uno maneje, no venir a cuentear acá, no es la idea. Claro, de repente nuestros televidentes también nos pueden aportar con ustedes. Sí, si usted tiene alguna inquietud en casa, nos puede invitar también a conversar, a dialogar acerca de estos temas muy interesantes. Estamos dispuestos a recibir sugerencias. Así que estudiaremos para poder hablar con propiedad y no cuentearlo aquí de lo lindo. Es lo ideal. No le vamos a decir que las Torres del Paine fue nacido de un volcán, por ejemplo. Ya. No le diríamos esas cosas. Bueno, nos despedimos. Cuídense, nos encontramos el jueves. Eso, feliz miércoles, descanse, disfrute, coma rico. Mañana es feriado. Bien. Nos vemos el jueves.